Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los castillos más terroríficos del planeta. Pero de esto les hablaré después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si les gustan los contenidos, entonces denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y recuerden que tenemos a disposición de ustedes también nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. Ustedes me pueden enviar sus mensajes de texto o de audio y haciéndome los comentarios que a bien tengan, observaciones, críticas, sugerencias, lo que quieran. Y en la medida de lo posible, yo voy a responderles a todos, mediante mensajes de audio. Y eso sí, les pido un poco de paciencia porque el volumen de mensajes es altísimo. Entonces tengo que ir paulatinamente evacuando cada mensaje y respondiéndole a cada quien. Les decía pues que este es uno de los castillos más terroríficos de cuantos existen en el planeta. Regularmente, cuando uno habla de fantasmas, habla de espectros y tiene que asociarlo con alguna región, necesariamente se tiene que remitir a Inglaterra, a ese conjunto de países que están en esa gran isla. Y dentro de Inglaterra, obviamente hablamos de Londres, lógico, y de otros sitios, pero particularmente el arquetipo de los castillos con fantasmas es Escocia. Pues bien, allí, en el valle de Strathmore, existe un castillo que se llama el Castillo de Glamis. Lo pronuncio así, como si fuera en español. No sé cuál es la pronunciación correcta, pero me puedo dar esa licencia, con el permiso de ustedes. Y está atado a una familia que por razones obvias tomó este territorio y de ahí el título de Strathmore. Entonces, el conde de Strathmore. No obstante, pasó a otra familia con otro apellido, de lo cual hablaremos un poquitito más adelante. Y este castillo, que en principio fue un pabellón de caza, por allá comenzando el milenio, tanto que inclusive se dice que allí, en el año 1030, fue asesinado el rey Malcolm por un grupo de rebeldes que entraron allá, lo asesinaron y lo dejaron ahí tirado. Y fue tal la cantidad de sangre que prácticamente se desangró. Y se dice que aún las manchas de sangre pueden verse en ese sitio. Algunos afirman que eso no es cierto porque a lo largo de los siglos se han refaccionado pisos y demás, y que probablemente esto que estoy diciendo no sea cierto. Y aunque esté en el mito popular, en el ideario, en el imaginario, puede ser cierto o no. Ya esto nos está indicando cuán antiguo es este emplazamiento, que en principio, como decía, era un pabellón de caza, pero con el paso de los siglos se fue como ocurrió prácticamente con todos esos castillos, que le van quitando, le van poniendo, lo van reformando, lo van agrandando, y eso fue lo que ocurrió con este. Pues por allá en el siglo XIV, 1372, el rey Roberto II de Escocia tomó esta propiedad y se la asignó a su futuro yerno, John Lyon, John Bobus Lyon. Desde ese momento pertenece a esta familia. Eso fue en 1370. Y el castillo, que ocupa una explanada bellísima, creo que es en área de 57 kilómetros, no sé cuánto construido, pero tiene bosques, tiene cuerpos de agua,
fue coto de casa. Se construyó y con el tiempo fue adquiriendo la forma de una L, con una gran cantidad de torreones bellísimos, tanto que uno, si quiere asociarlo a esos cuentos de hadas y a los cuentos infantiles en la que te hablan de los castillos, de los reyes, mira este castillo y dice, si uno se lo imagina, es así como este castillo. Bellísimo, bellísimo es bellísimo, unos jardines amplísimos y que inclusive tiene hasta un cementerio para mascotas, imagínense ustedes. Y como decía, con ese antecedente del rey Malcolm asesinado ahí, ya tenemos un punto de partida para lo que puede ocurrir posteriormente. Después de que la familia Bowes-Lyon se queda con esta propiedad, obviamente que sigue teniendo el título de conde de Strathmore. Y desde allá aquí se han contado algo así como 19 o 20 condes de Strathmore y pertenecientes a la familia Bowes-Lyon, es decir, a partir de ese 1372. Pues bien, resulta entonces, pero se me olvidó contarles que cómo le parece que para agregarle a esto del rey Malcolm, lo asesinaron y sus asesinos salieron huyendo. Y en un lago cercano que estaba helado, ellos entraron tratando de huir, pues se resquebrajó el hielo y todos murieron ahogados en esas gélidas aguas. Entonces ya tenemos a Malcolm y tenemos a sus asesinos en un plano diferente. Y se dice que en los alrededores del lago se pueden ver estas personas huyendo. Y el castillo en sí mismo, dada su complejidad, por los cientos de habitaciones que tiene, regularmente estas construcciones, aparte de los cientos de habitaciones, son especialmente construidos con laberintos, cámaras secretas, subterráneos, escaleras secretas, y dicen que este tiene todos los cuartos secretos, tiene cualquier cantidad de escaleras y son muy bien disimuladas, no las encuentra nadie. Tanto que se cuenta que el tercer conde de Strathmore se llamaba Patrick, y resulta que el tipo era juerguista, borracho, pendenciero, mujeriego, aunque buena gente. Esto lo digo de pronto entre comillas y sería tema de discusión. Y todo porque resulta que el señor en cuestión, algunos afirman que nace de ahí, este secreto, que es el más bien guardado, que entre otras cosas, nadie, aparte de quien es el conde titular, puede conocer el secreto. Y solamente se le cuenta cuando toma posesión del condado con ese título. Y si es menor de edad, no lo conocerá hasta después de cumplir los 21 años. Pues resulta que supuestamente el secreto consiste en que al parecer este Patrick tuvo un hijo con un montón de deformidades, que lógicamente para una familia de este estatus, y mucho más en la antigüedad aún, aunque no fueran familias nobles, regularmente cuando uno de los miembros de la familia nacía con alguna deformidad, se asumía que era un castigo divino y por lo tanto sería un motivo de vergüenza para la familia que debía esconderlo, porque de hecho quedaba en evidencia entonces que era una familia pecadora. Pues resulta que supuestamente este niño, con muchas deformidades, lo confinaron en una de esas estancias secretas, de esas cámaras secretas. Y allí pasó el resto de su vida. Y se dice que murió a una edad avanzada, que le daban comida, lo que necesitaba, pero no podía salir de ese cuarto secreto.
Y entonces, siendo esta pues una de las grandes, de los grandes misterios, nadie supo nunca dónde está esa cámara secreta. Y quienes accidentalmente parece que la encontraron, sufrieron unos destinos terribles. Se dice que una criada, y esto ya es en el siglo XVIII, algo así, por accidente encontró esta cámara, vio lo que había dentro y le causó terror, pero inmediatamente la atraparon, le cortaron la lengua y parece que la torturaron para ver qué era lo que había visto. Pues el fantasma de esta criada se puede ver en el castillo de Glamis, discurriendo por los corredores y por otras partes. Y a uno de los trabajadores, ya en el siglo XIX, que tropezó en algunas de las reformas que estaban haciendo con este secreto, entonces simplemente el conde de turno lo compró, dándole una enorme cantidad de dinero y enviándolo para Australia, con la condición de que no podía decir absolutamente nada. Ese se supone que es uno de los grandes secretos que hay allí, pero parece que no es el único. Imagínense ustedes que se ve en el castillo también a un anciano de barba blanca, que al parecer en 1486 fue condenado a muerte por hambre, en otra cámara secreta. Entonces se dice que este anciano es visto también por distintas partes del castillo y llega a una determinada parte y desaparece. Y se cuenta también que un grupo de fugitivos huía de la ira de uno de los señores feudales vecinos y resulta que le pidieron protección al conde. Al parecer era el mismo Patrick. Se supone que este es el gran protagonista de toda esta historia. Y él les dijo: sí, yo les doy asilo. Los recibió y los confinó en otra estancia grande, un gran salón, también secreto, y los dejó allá. Y cuenta la tradición que estos fugitivos, ya ahora prisioneros, no les dio comida, no les dio nada. De pronto les pasaba agua y nada más. Pues fue tal la situación que ellos terminaron convirtiéndose en caníbales y se comieron entre ellos. Y como estos castillos también tienen áreas, no todas, pero sí áreas específicas, en las que se logra aislar completamente el sonido, se cuenta que todavía se sienten los lamentos y los ayes de ellos y pidiendo comida. Pero en otras partes, como en el caso del anciano de barba blanca, no se oye absolutamente nada. Y cuando se refiere a ese supuesto ser deforme, que era hijo de este señor, por esa área o en determinadas noches, en distintas partes del castillo, se escuchan llantos y rumores y quejumbres de alguien que tiene mucha tristeza y mucho dolor. Se supone que es este niño. Niño que creció ahí y envejeció ahí y que fue muy longevo, es decir, murió muy viejo. Pero aparte de estos amigos, el meollo de todo esto, por lo que se supone que es un sitio de cierta forma maldito, es porque aquel Patrick, que como les decía al describirlo, era mujeriego, famoso por sus borracheras,
pero mucho más porque era un taure empedernido. Y se cuenta que estaba una noche taureando con un conde vecino. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, no recuerdo el conde en cuestión. Estaban taureando. Y llegó supuestamente el mayordomo, el que manejaba pues todo, a los criados, toda la servidumbre. Y le dijo: conde, no juegue más. Hoy es sábado por la noche y ya va a empezar el día del Señor, el domingo. Y usted sabe, según las regulaciones de aquella época que tenían que ver con religión, que sábado al amanecer del domingo no se debía tener ninguna actividad, y mucho menos este tipo de actividades, jugar. Él dijo: ¿cuál, hombre? Yo sigo jugando, y si aparece el diablo lo invito y lo desafío aquí a un juego de cartas y de dados. Pues el Señor le insistió y este no quiso acceder. Que de pronto, pasando las 12 de la noche, se sintió un estruendo y hubo rayos y todas esas cosas. Y apareció en la estancia, que era una estancia también reservada, cuasi secreta, donde él jugaba. Se le apareció el diablo. Y parece que el diablo le dijo: acepto tu desafío, ven pues juguemos. Y el tipo dijo: vamos a jugar. Y empezaron a jugar. Y la partida se prolongó y se prolongó y se prolongó. Y resulta que, al parecer, ganó el diablo. Y las almas de ustedes me pertenecen. Y los condeno a jugar hasta el día del juicio final, a seguir jugando aquí. Parece que nunca más tuvo paz este conde, que después de este incidente, pues todavía en vida, parece que alardeaba de eso ante sus invitados y ante diversas personas. Alardeaba de que había jugado con el diablo y que le había ganado partidas. Algunos dicen que él decía esto como para acrecentar la leyenda del sitio, como un castillo encantado, porque eso de cierta manera alejaba a sus enemigos, o por lo menos mantenía a raya a quienes de pronto intentaran entrar allí o pretendían asaltar el castillo. Sabían que ese castillo estaba encantado. Nunca ocurrió absolutamente nada. Lo cierto del caso es que tras su muerte, en el castillo se siente todas las noches. Es un decir, claro. Uno no sabe quiénes permanecen en el castillo, aunque sí hay una persona muy especial que vivió mucho tiempo ahí y parece que sufrió todo esto. Entonces se sienten a los jugadores tirando los dados, jugando a las cartas, y lo que suele suceder en las partidas en las que unos se entusiasman y gritan y ganan y salen con palabras muy extrañas, como para intimidar al otro y todo lo que se quiera. Lo cierto del caso es que se siente al conde jugando con el diablo. La gente escucha la discusión, escucha el sonido de los dados, de los daos. Obviamente que se dice dado, pero el habla popular, por lo menos aquí en mi país, lo dice más como daos que dados. Y que se siente que ellos empiezan a patear el piso. Y que lo hacen de una manera frenética y siguen jugando. Pero aún quedan todavía otro personaje, que yo creo que ese es todavía más
a ver, hombre, ¿cómo se puede decir? Produce mucho más miedo, mejor dicho. Resulta que había un rey de Escocia. Bueno, pero esto se lo voy a contar después. Había un rey de Escocia, creo que fue Jacobo V, que por allá en el siglo XV, él gobernaba, pero era paranoico. Asumía que todos eran enemigos de él, que había una permanente conspiración. Y eso hacía matar a sus adversarios y hacía matar hombres de confianza y demás. Y resulta que a la sazón, digámoslo, la dueña de casa, la esposa del conde de Strathmore, correspondiente a esa época, se llamaba Janet Douglas. Y parece que él en principio la pretendía, a unas sabiendas de que era casada. Y en segundo lugar, como era una mujer, digámoslo, de armas tomar, él la consideraba una potencial enemiga. Le hizo un primer juicio y por diversas razones y presiones la tuvo que absolver. Pero al cabo de un tiempo volvió a la carga contra ella. Dijo que tenía pruebas suficientes para demostrar que ella era la líder de una conspiración para matarlo. Pero además de todo esto, o para justificarlo porque no tenía por otro lado argumentos convincentes y sólidos para demostrar que en efecto estaba conspirando contra él, volteó la torta y dijo que era una bruja. Pues resulta que a esta Janet Douglas, acusada de brujería, la quemaron en la hoguera. Y desde entonces a esta mujer se le ve en la capilla orando, se le ve caminando por los pasillos, se le ve entrando al área de servicio, a la cocina, al comedor. Y es quizás el fantasma que por excelencia se ve todo el tiempo ahí. Es decir, si fuéramos a hablar de un fantasma, pongámoslo hasta en términos folclóricos, o un fantasma anfitrión, más bien, que siempre se ve, sería esta mujer, que entonces se le conoce como la Dama de Gris. Siempre se ve, la Dama de Gris, Janet Douglas. Y habitualmente esta mujer, inclusive, sale y se ve pasear por los jardines que hay enfrente. Y es, de hecho, entonces, el fantasma anfitrión y por lo tanto el más representativo de todos. Pero así como ella, como el anciano de barba blanca, como en los sonidos en la sala de juegos de Patrick con el demonio, los alaridos de aquellos fugitivos que fueron confinados en una estancia y que terminaron devorándose ellos mismos. Todo eso se siente. Y aunque se supone que muchas de esas estancias son a prueba de sonido, estos sonidos trascienden esos muros. Estos son los visibles. Pero dicen que la cámara del horror se supone que es aquella en donde se encuentra, en principio, es lo que afirman, aquel ser deforme que era hijo de Patrick y que por serlo fue condenado a morir confinado, casi que en una sentencia de lapidación, que es
¿cómo se llama? Es taponar, es tapiar un recinto, cerrarlo completamente y la persona queda al otro lado, confinada como en una tumba en vida. Pero como decía, el secreto es un secreto que conocen todos los titulares como condes de Strathmore. Y solamente lo puede conocer él. El resto de la familia no. Y mucho menos las mujeres. Ellas no pueden conocer este secreto. Secreto que se supone que cada uno se lleva a la tumba. Pero resulta que al morir el titular, el siguiente, el heredero, tiene que conocer ese secreto, que debe ser comunicado directamente por quien lo precede. En el evento de que él muera sin confiarle el secreto al otro, el que funge de mayordomo, que es el que conoce absolutamente todo, es el otro depositario del secreto. Pero dicen que es un secreto tan terrorífico que inclusive aquí tengo un texto de donde he sacado buena parte de esta historia, pues he consultado varios textos. Pero dice que el Claude Bowes Lyon, 13º conde, que murió a los 80 años de edad en 1904. Permiso, tomo mi café. Le dijo a un amigo que le cuestionaba esto y le dijo: si pudieras adivinar la naturaleza del secreto, te pondrías de rodillas y agradecerías a Dios que no fuera tuyo. Lo que indica que es algo, no sé si de una crueldad inenarrable, pero algo sí supremamente sobrecogedor. Pero no han podido saber en qué consiste, porque esa habitación no la han podido encontrar. Es decir, los que la buscan no la encuentran. De ella sabe su ubicación certera el que es el titular de ese condado en ese momento. Por lo tanto, este sitio tiene una fama de encantado, de terrorífico, porque aparte de todos estos hay como otras especies de fantasmas menores que van apareciendo, entre ellos un paje, que se supone era una especie de, era un esclavo importado, negro, y se le ve vestido de paje, y resulta que este parecería más un fantasma travieso, porque al parecer, cuando alguien va por un determinado sitio, ve el paje, vestido a la usanza de aquella época, y el paje le hace zancadilla. Regularmente es lo que hace siempre. Viene un visitante, le mete zancadilla. Y no sé si de quien voy a hablar le ocurrió o sufrió alguna zancadilla puesta por parte de este paje. Resulta que la reina madre de Isabel II, ustedes recordarán que murió Jorge V, subió Eduardo VIII, este renunció por amor, abdicó para casarse con Wallis Simpson y quedó como el duque de Windsor. Entonces su hermano asumió como Jorge VI, padre de Isabel. Y resulta que este Jorge VI se había casado con Elizabeth Bowes Lyon, que era de esta familia. Ella creció, toda su niñez y su juventud vivió en este castillo de Glamis,
Y cuentan que inclusive a ella la tuvieron que mudar de cuarto varias veces. El cuarto de ella la llamaban el cuarto azul. Ella era hija, pues el papá de ella era Claude George Bowes Lyon, que era el 14º conde de Strathmore. Y entonces el cuarto de ella, que era la hija mimada, era el cuarto azul, así lo llamaban. Pero resulta que todos estos sonidos y todas estas figuras no la dejaban dormir. Supongo yo que al cabo de vivir un tiempo en un ambiente como esto, uno termina familiarizándose porque independientemente de lo que sea, pues estos fantasmas son inofensivos. A excepción del paje que le mete zancadilla a la gente. El resto son inofensivos. Pues resulta que ella vivió toda su infancia en este castillo, hasta prácticamente cuando estuvo en edad de casarse. De hecho, ella no nació ahí. De hecho, su hermana, es decir, de hecho, una hija de ella, la reina Isabel, me quiero referir a aclarar aquí, la reina Isabel no nació allá, pero su hermana Margarita, fueron 2 hijas las que tuvo este matrimonio de Jorge VI y Elizabeth Bowes Lyon. Isabel y Margarita. Margarita nació en este castillo, no así Isabel. Por lo tanto, tiene además el castillo, ¿cómo se diría aquí? Tiene los blasones, como para ser entendido que es uno de los castillos más importantes por pertenecer o por estar emparentado con la familia real. El castillo de Glamis, en Escocia. Hoy, obviamente que es una atracción turística y se le permite a la gente que recorra todo el castillo. Lo que no sé es si se le permite a la gente dormir allí. Lo cierto es que este castillo es emblemático además por otra cosa. En su obra de Macbeth, Shakespeare escenifica el asesinato del rey Duncan por parte de Macbeth en el castillo de Glamis. Él ubica este hecho en ese castillo. Entonces, como pueden ver, tiene demasiada historia. Historia, por lo demás, muy sugestiva, pero también, de cierta manera, para uno, cualquier humilde mortal, aterradora. Espero que esta historia les haya gustado y de ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Cuando vayan a Escocia, ojalá visiten el castillo de Glamis, uno de los más célebres en cuanto a fantasmas en toda la historia y en todo el planeta. Llegamos al final. Así que los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.